Esta es la historia que nunca te contaron y que no vas a olvidar. Empezó con una mujer llamada Frau Troffea. En una calle estrecha de Estrasburgo, en el calor sofocante de julio de 1518, salió a la calle y empezó a bailar. No había música, no había celebración, no había razón aparente. Simplemente bailaba un movimiento vigoroso, rítmico, compulsivo que continuaba sin pausa. Su marido intentó detenerla. Sus vecinos la llamaban. Ella no respondía, no paraba. Bailó toda la tarde, bailó toda la noche. A la mañana siguiente seguía bailando, con los pies sangrando, la cara en blanco de agotamiento, el cuerpo moviéndose al ritmo de un tambor que solo ella podía oír. Al tercer día seguía, no había comido, apenas había bebido agua. Los vecinos amablemente le acercaban copas a los labios mientras se movía. Sus zapatos se habían deshecho y los había abandonado. Sus pies sangraban sobre los adoquines. No daba señales de parar. Se llamó a las autoridades. Se hizo venir a un médico. La examinó como pudo mientras ella bailaba y concluyó que sufría de sangre caliente. Su recomendación fue descanso, pero Frau Troffea no podía descansar. Su cuerpo no la dejaba. En una semana, 34 personas se habían unido a ella. En un mes, 400, hombres, mujeres y niños, saliendo a la calle y empezando a bailar sin provocación aparente, sin música, sin invitación. Bailaban en las calles, bailaban en la plaza del mercado. Bailaban hasta que sus pies sangraban, hasta que sus corazones se desbocaban, hasta que sus cuerpos no podían sostener más el esfuerzo. Algunos colapsaron por agotamiento, otros sufrieron derrames cerebrales, algunos simplemente bailaron hasta que sus corazones se rindieron. Y el Consejo Municipal de Estrasburgo, frente a una crisis que no podía explicar, tomó lo que puede ser la decisión médica más catastrófica de la historia europea. Decidió fomentar el baile. Para entender la plaga del baile, hay que entender el Estrasburgo que la produjo. En 1518 la ciudad estaba en crisis. Una serie de inviernos amargamente fríos había devastado la cosecha. Los precios del grano se habían triplicado. Los pobres, y la mayoría de los 60.000 habitantes de Estrasburgo eran pobres, se morían de hambre. La viruela había arrasado la ciudad en 1517. La sífilis, recién llegada del Nuevo Mundo, se extendía por la población. Las calles estaban llenas de hambrientos, enfermos y desesperados. Los cronistas de la época describen una ciudad donde el orden normal se había roto. Y en esta tormenta perfecta de miseria física y desesperación psicológica, una mujer salió a la calle y empezó a bailar. La hambruna de 1517 y 18 no era un hambre ordinaria. Era la culminación de años de fracaso agrícola, malas cosechas agravadas por la inestabilidad política, por las guerras constantes del imperio de los Habsburgo, por las exigencias de los impuestos feudales sobre una población que ya no tenía nada que dar. Los ciudadanos de Estrasburgo comían corteza, hervían cuero y alimentaban a sus hijos con lo que pudieran encontrar. Los precios del grano en julio de 1518 eran los más altos registrados en una generación. Y en esta atmósfera de hambre, enfermedad y desesperación, la mente humana, empujada más allá de su capacidad para soportar, empezó a quebrarse. No de la forma que produce locura, de la forma que produce baile. Había una creencia en la Alsacia del siglo XVI, profundamente arraigada, ampliamente conocida, incrustada en la religión popular de la región, de que un santo llamado San Vito tenía el poder de maldecir a la gente con baile compulsivo. Si enfadabas a San Vito, a través del pecado, de la blasfemia, de la devoción insuficiente, te haría bailar. La maldición se llamaba baile de San Vito. Y la única cura era bailarla hasta sacarla, bailar hasta que el santo quedara satisfecho, hasta que la maldición se agotara, hasta que el cuerpo purgara el pecado a través del agotamiento. Esto es crucial. La población de Estrasburgo no solo experimentaba baile involuntario, tenía un marco cultural que lo explicaba, lo esperaba y prescribía una respuesta: más baile. Y así el Consejo de Estrasburgo, guiado por sus médicos y sus creencias, tomó su decisión. Construirían un escenario, contratarían músicos y ordenarían a los bailarines que bailaran. El Consejo convocó una sesión de emergencia en el gremio. Los médicos presentaron su diagnóstico. Los bailarines sufrían de sangre caliente, un exceso del humor sanguíneo causado por espíritus vitales sobrecalentados. La cura, argumentaban, no era detener el baile, sino dejarlo seguir su curso, permitir a los enfermos bailar la enfermedad fuera de sus sistemas, igual que una fiebre debe sudarse.
Los registros del Consejo documentan la decisión con precisión burocrática. Ordenaron la construcción de un escenario de madera en el mercado de caballos. Contrataron músicos del gremio, gaiteros y tamborileros para proporcionar música. La ciudad de Estrasburgo, en su capacidad oficial, prescribió una epidemia de baile como cura para una epidemia de baile. El escenario se construyó en el mercado de caballos, una gran plaza abierta donde se comerciaba con ganado. Tablones de madera sobre caballetes crearon una plataforma elevada visible desde las calles y edificios circundantes. El Consejo contrató a los mejores músicos que pudo encontrar, gaiteros profesionales del gremio que tocaban chirimías, esos instrumentos ruidosos y penetrantes de doble lengüeta del período medieval, acompañados por tambores. Los músicos recibieron instrucciones de tocar continuamente. Y los bailarines, la creciente multitud de personas que no podían dejar de moverse, fueron dirigidos al escenario. En su punto álgido, el escenario sostenía a docenas de bailarines simultáneamente. La música sonaba desde el amanecer hasta el anochecer. A los bailarines no se les permitía parar. Cuando colapsaban, los supervisores del gremio los ponían de pie y los mantenían moviéndose. La lógica era consistente. La sangre caliente debía expulsarse mediante movimiento continuo. Parar atraparía la enfermedad dentro del cuerpo. Así que los bailarines bailaban, a través del calor de julio, sobre un escenario de madera, sin agua suficiente, sin comida, sin descanso. El tratamiento se había convertido en el motor más eficiente de la enfermedad. Mira esta cara, esto no es éxtasis, no es fervor religioso, no es elección. Los bailarines de Estrasburgo, según cada relato contemporáneo, suplicaban parar, lloraban mientras bailaban, gritaban pidiendo ayuda. Sus cuerpos se movían contra su voluntad, como si estuvieran controlados por una fuerza que había secuestrado la corteza motora y anulado la mente consciente. El baile era una prisión. La música que las autoridades proporcionaban era la cerradura. La multitud se reunía a diario. El escenario del baile se convirtió en el espectáculo público más fascinante y más perturbador de Estrasburgo. Las reacciones eran tan diversas como la ciudad medieval misma. Algunos miraban con horror, otros con compasión, algunos con esa fascinación vacía que los humanos llevan al desastre. Algunos veían castigo divino y caían de rodillas en oración. Otros veían oportunidad. Vendedores vendían comida y bebida, artistas actuaban junto al escenario. El cronista Daniel Speckling escribió que la gente común se reunía a mirar como en una feria de mercado, aunque lo que miraban era sufrimiento más allá de toda descripción. La estrategia del Consejo no había contenido la plaga, la había amplificado. El escenario, la música, el espectáculo público habían creado una plantilla visible para la compulsión. Aparecían nuevos casos a diario, no en el escenario sino en las calles, en las casas, en las iglesias. Gente que había visto a los bailarines empezaba a bailar. Gente que había oído hablar de los bailarines empezaba a bailar. El fenómeno se propagaba no por contagio sino por observación y creencia. Cada nuevo caso validaba la expectativa cultural de que bailar era el síntoma inevitable del desagrado divino. El escenario pudo haber sido la peor intervención posible. El miedo a contagiarse de la plaga del baile se convirtió en el mecanismo de contagiarse de la plaga del baile. Y entonces empezó la muerte. Las primeras muertes se registraron a principios de agosto, aproximadamente 3 semanas después de que empezara el baile. La causa de muerte, según la comprensión moderna, fue probablemente una combinación de paro cardíaco por esfuerzo físico sostenido, deshidratación en el calor de julio y el simple fallo mecánico de un corazón que había estado acelerándose durante días sin descanso. La plaga del baile estaba matando gente, en el escenario que el Consejo había construido para ellos, con la música que el Consejo había contratado. El escenario contaba su propia historia. Los tablones rugosos de madera, clavados a toda prisa, nunca fueron diseñados para uso continuo. En cuestión de días, la superficie estaba oscura por la sangre de los pies de los bailarines, zapatos desgastados, luego abandonados, pies desnudos ampollándose y sangrando sobre la madera astillada. La sangre se mezclaba con el sudor y el polvo, creando una pátina oscura que cubría toda la plataforma. Cada huella era visible, las marcas individuales del sufrimiento individual, impresas en madera con la tinta de su propia sangre.
A mediados de agosto, con unas 15 personas muertas y cientos más afectadas, el Consejo Municipal invirtió su posición. El escenario fue desmantelado, los músicos fueron despedidos. El baile ya no se fomentaba, sino que se reprimía. El Consejo ordenó que los bailarines fueran retirados de las calles y llevados a la capilla de San Vito en las colinas sobre la ciudad, un santuario donde la maldición del santo bailarín podía abordarse a través de la oración, no del espectáculo. Los registros del Consejo muestran el cambio sin reconocer el error. El lenguaje es burocrático. No hay mención del escenario. No hay rendición de cuentas por los muertos. La procesión a la capilla de San Vito fue el último intento de la ciudad por abordar la plaga que no había podido curar y que posiblemente había empeorado. Los afligidos fueron escoltados, algunos andando, otros cargados, otros aún moviéndose compulsivamente, al santuario de la colina. Allí se les dio agua bendita, pan bendecido y oraciones al santo cuya maldición creían que había causado su sufrimiento. Se les hizo desfilar alrededor del altar llevando zapatos rojos, un ritual específico del culto a San Vito. Se creía que los zapatos absorbían la maldición del baile. En la capilla el tratamiento fue espiritual. Se aplicó aceite santo en las frentes, se bebió agua bendita. Se hizo que los bailarines sostuvieran cruces y repitieran oraciones. Los zapatos rojos se colocaron sobre los pies ensangrentados como talismanes. Y gradualmente, durante días, durante semanas, el baile se detuvo. No todo a la vez, no dramáticamente, sino de la forma en que terminan las epidemias. Uno a uno, luego unos pocos a la vez, luego la mayoría, luego todos. Para septiembre de 1518, la plaga del baile de Estrasburgo había terminado. La pregunta es, ¿por qué se detuvo? Fueron las oraciones, los zapatos rojos, la retirada del escenario y la música, el simple paso del tiempo. O algo completamente distinto. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, porque te prometo que lo peor aún no ha pasado. La primera teoría es el ergotismo. El cornezuelo es un hongo, Claviceps purpurea, que infecta el grano de centeno. Produce alcaloides químicamente relacionados con el LSD, incluida la ergotamina, que causa vasoconstricción, alucinaciones y movimientos musculares convulsivos. El centeno era el grano principal de los pobres alsacianos. Las condiciones húmedas de 1517 y 18 habrían sido ideales para el crecimiento del cornezuelo. Es posible que la población de Estrasburgo estuviera ingiriendo compuestos alucinógenos con cada comida, pero el ergotismo no explica el baile. El cornezuelo causa convulsiones, contracciones musculares involuntarias, pero no son rítmicas, coordinadas ni parecidas al baile. Las víctimas del cornezuelo suelen experimentar sensaciones de quemazón en las extremidades, gangrena y psicosis. No bailan en las calles durante días. La teoría ahora favorecida por la mayoría de los historiadores es la enfermedad psicógena masiva, un fenómeno en el que el sufrimiento psicológico se expresa a través de síntomas físicos que se propagan por una comunidad mediante contagio social. Los elementos clave estaban todos presentes en Estrasburgo: estrés psicológico extremo por el hambre y la enfermedad, una creencia cultural compartida de que el baile involuntario era una aflicción conocida y esperada, un evento desencadenante, el baile inicial de Frau Troffea, y un entorno social que amplificaba y reforzaba la conducta. La enfermedad psicógena masiva no es fingimiento. No es consciente, los síntomas son reales, el sufrimiento es real. Estrasburgo 1518 no fue un evento aislado. Las plagas de baile habían estallado por toda la región del Rin durante siglos, en Aquisgrán en 1374, en docenas de episodios más pequeños a lo largo de los siglos XIV y XV. Y la enfermedad psicógena masiva continúa hoy, aunque toma formas diferentes. En 1962, una escuela en Tanzania fue azotada por una epidemia de risa incontrolable que se extendió a más de 1000 estudiantes. En 2011, estudiantes de una escuela en Nueva York desarrollaron tics involuntarios y vocalizaciones que se extendieron por el alumnado por contagio social. La forma del síntoma es cultural, el mecanismo es el mismo. El cuerpo, bajo un estrés insoportable, expresa su crisis en el lenguaje de su cultura. La neurociencia moderna ofrece un marco para entender cómo funciona esto. Bajo estrés psicológico extremo, el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal inunda el cerebro con cortisol y adrenalina. La corteza prefrontal, el asiento del control racional y la toma de decisiones voluntarias, queda suprimida.
los centros motores y emocionales más primitivos pasan a dominar. En una persona cuya programación cultural ha proporcionado una plantilla específica para cómo debe expresarse el estrés, bailar, en el caso del Estrasburgo medieval, la corteza motora puede empezar a generar movimientos involuntarios rítmicos que la mente consciente no puede anular. La plaga del baile no fue sobrenatural, no fue farmacológica, fue neurológica. El cerebro humano, bajo coacción extrema, regresando a un patrón motor que su cultura lo había preparado para producir. Para septiembre de 1518, la plaga del baile había terminado. Los últimos bailarines se habían detenido en la capilla, en sus casas, en las calles. Nadie registró la fecha exacta. Nadie documentó el momento del final. La plaga simplemente se desvaneció, como hacen los episodios psicógenos masivos, la presión social aflojando, la plantilla cultural perdiendo su poder, los cuerpos individuales agotando su capacidad de movimiento involuntario. Estrasburgo volvió a sus crisis ordinarias, hambre, enfermedad, el lento desgaste de la pobreza medieval. El baile había terminado, la muerte continuó. Pieter Bruegel el Viejo era un niño cuando estalló la plaga de Estrasburgo. Nacido hacia 1525, creció en un mundo donde las plagas de baile seguían dentro de la memoria viva. Sus pinturas de la vida del pueblo, esos magníficos panoramas donde docenas de figuras individuales cuentan cada una su propia historia, capturan el mundo que produjo la plaga, la densidad, la pobreza, la fe, la vulnerabilidad. En el mundo de Bruegel, la línea entre celebración y sufrimiento, entre baile y muerte, entre lo ordinario y lo extraordinario, nunca estuvo claramente trazada. Hoy, una persona bailando en la calle es algo común, un artista callejero, un intérprete, alguien escuchando música por los auriculares. Bailamos porque elegimos hacerlo, paramos porque elegimos hacerlo. La corteza motora dispara bajo nuestra orden y cesa cuando lo queremos. Este es el milagro ordinario del movimiento voluntario, el cerebro eligiendo sus acciones y ejecutándolas bajo control consciente. No pensamos en ello. No lo apreciamos, hasta que consideramos la posibilidad de que nos pueda ser arrebatado. La calle de Estrasburgo donde bailó Frau Troffea sigue ahí, las casas de entramado de madera siguen inclinándose sobre los adoquines, la catedral sigue alzándose detrás, su aguja visible desde cualquier punto de la ciudad, los turistas caminan por esa calle cada día, fotografían la arquitectura, comen en los restaurantes, no saben lo que pasó aquí. En julio de 1518, una mujer salió a esta calle y empezó a bailar. No podía parar, otros se unieron a ella. La ciudad les construyó un escenario y contrató músicos y les dijo que bailaran más. La gente murió, los corazones se rindieron, los pies sangraron sobre madera rugosa, y entonces se detuvo tan misteriosamente como empezó. Aún no entendemos del todo lo que pasó. Tenemos teorías, estrés, creencia, el cerebro bajo asedio, el cuerpo expresando lo que la mente no puede contener, pero no tenemos certeza. Lo único que tenemos es una calle, 500 años de silencio y el conocimiento de que el cerebro humano, empujado lo suficientemente lejos, puede hacer que el cuerpo baile hasta morir. Y la pregunta que queda no es qué los hizo bailar, es que nos hace pensar que somos inmunes. Si te ha gustado este contenido, suscríbete, no te pierdas las historias que nadie se atreve a contar.